abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías 41. Nosotros a veces en el pueblo cristiano hablamos de una palabra que se llama juicio. Y decimos, X o Y está bajo juicio. Y damos a entender que juicio es como decir que está siendo castigado. Y es vamos a decirlo así, dentro del lenguaje popular, dentro de la jerga cristiana. Pero la palabra juicio en la Biblia es más profunda. Porque en la palabra juicio nos trae a la mente lo siguiente. 1, lugar donde se sentencia, es decir, tribunal. Nos habla de un juez, nos habla de un acusado, nos habla de un defensor, nos habla de alguien que denuncia. O sea, en otras palabras, en otra manera de decir, nos transmite la idea de todo un aparato de justicia que se mueve en acción en función de una acusación que se presenta. Nosotros escatológicamente cuando estudiamos Mateo 25, Apocalipsis, hablamos del juicio, el gran trono blanco, que toda la humanidad, los no redimidos van a pasar por allá y lo van a juzgar. Y Mateo 25 habla del juicio de las naciones. Nosotros vemos eso como lejano y nos perdemos la vista de que Dios ha juzgado, está juzgando y juzgará. Repítalo conmigo, Dios ha juzgado, está juzgando y juzgará. Y para que no vean que es invento mío, Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, juzgó a ciertas ciudades como Galilea, un grupo de Galilea, en los tiempos de Jesús, y ha seguido juzgando a lo largo de la historia. Y yo puedo decir en futuro, juzgará. O sea que hay gente, hay pueblos, hay naciones, hay familias que están a la espera de un juicio. Ahora, yo quiero saber cómo es el juicio, cómo Dios ejecuta su juicio, cómo es su patrón, cómo hace el ejercicio de su justicia. Eso me interesa conocerlo porque en el juicio, ya sea el de la salvación, ya Cristo, gracias a Dios, pagó por nosotros y hemos sido librados. Ya no vamos a ser juzgados por pecados desde el punto de vista de la salvación, porque Cristo ya nos redimió. Amén. ¿Cuántos creen que ya la parte del juicio final no nos corresponde? No, ¿verdad? Doctrinariamente no nos corresponde, por la sencilla razón que ahí dice se presentarán los muertos. Y todos los muertos que se presentan allí son los que experimentaron la segunda muerte. Y nosotros no experimentamos segunda muerte, porque hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Desde el punto de vista del polo negativo de la profecía, los que están en ese lado están en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Y todos los países que se están identificando con esas corrientes, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista legal, están viviendo ese tiempo. Yo les hablaba que ante un juicio la gente se presenta como acusadora, como defensora y hay un juez. Vamos a leer por favor Isaías 41, 21. Presenten su causa, declara Yahvé. En la versión Valera dice Jehová. Expongan sus argumentos. En la Valera dice que presenten sus pruebas, declara el rey de Jacob. O sea que en síntesis la causa tiene que ver con el tipo de delito por el cual se acusa una persona. Aquí la Biblia me dice que Dios le dice a la gente, presenta tu causa, presenta tus pruebas. Cuando tú estás haciendo un acto de oración y estás reclamándole algo al Señor, demandando, tú estás presentando una causa. Y hay oraciones que muchas veces no son contestadas por una sencilla razón de que tú no presentas las pruebas de tu alegato. En las otras versiones dice, presenta tus argumentos. Porque a veces no estás discerniendo que tu oración
y tu conflicto o tu necesidad está siendo sometida a juicio, está siendo juzgado, y por no discernir el tiempo, no te das cuenta que estás en un momento de juicio, tú simplemente presentas la necesidad, presentas la petición, pero sin pruebas. Señor, que fulanito o sutanito me molesta. Señor, me están causando daño. Señor, mira lo que está pasando en Venezuela. Y Dios está diciendo, hijo, ¿cuáles son tus pruebas de lo que me estás diciendo? Señor, que aquí en Venezuela estamos mal. Hijo, ¿cuáles son las pruebas de tu aseveración? Porque hay otros que me dicen que estamos bien. ¿Ve por qué hay oraciones que no son contestadas? Por falta de alegato. Hay oraciones que no son contestadas por falta de sustento en la ley. Ejemplo, todo abogado que vaya a ejercer su derecho de la defensa, ¿qué debe hacer? Agarrar los distintos códigos que lo respaldan, los distintos artículos para él sustentar su defensa, así como lo hace el acusador, tipificando, enmarcando, identificando el delito cometido. Cada quien va a tomar la ley de acuerdo al propósito que va a ejecutar. El acusador, la idea es que metan preso a la persona que delinquió, y el defensor es librarlo, buscar que el juez, convencer al juez para que no lo metan preso. En la Biblia nos dice a nosotros que Dios exige presentar vuestros argumentos, vuestras pruebas. Señor, que Venezuela está mal. Señor, mira, no tenemos pan, ni agua, ni esto, ni aquello. Otros dicen, Señor, gracias, en Venezuela estamos felices, estamos chéveres, estamos comiendo de todo. Hay dos versiones y ambas llegan delante de Dios. Vamos a ver el prototipo para que usted vea que esto funciona así. ¿Cómo funciona? Vamos por favor a Génesis capítulo 16. Llegan unos ángeles a Sodoma y a Gomorra, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Yahvé dijo, ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham llegará a ser una nación grande y numerosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. Pues yo conozco que él va a enseñar a sus hijos el camino mío. Vamos a resumir esto. Entonces fíjense, aquí hay una declaración donde Dios previamente había declarado que, valga la redundancia, que Abraham era su amigo. Y lo constituye por profeta y le da la bendición sobre las naciones, padre de la nación. Entonces le dice, ¿habré yo de ocultar lo que voy a hacer? ¿Tú sabes qué es más desagradable en la vida? Que tú digas que alguien es amigo tuyo y él tenga pensada una jugada que te afecta inclusive a ti o a uno de los tuyos, y haga la jugada y nunca te informa. Y cuando tú ves el daño, dices, oye, menos mal que este era amigo mío, porque si no era amigo mío, bueno. ¿Verdad que causa mucho dolor? Mucho desengaño. Lo pongo con un testimonio. Había una viejita, muy apreciada mía, una señora mayor como de 70, 75 años. Yo siempre a ella le confesaba, le veía los ojos muy llenos de vida, y le decía, tú vas a vivir 80 y vas a pasar. Tú vas a llegar llena de vida, de salud. Y yo siempre declaraba esa palabra sobre ella. Y esa viejita era media profeta también. De hecho, dijo varias cosas que se cumplieron en el tiempo. Y esa no tenía pepita en la lengua, como decimos nosotros en criollo. Lo cierto es que esta amiga que yo tenía, yo siempre confesaba eso. Y un día me llama la niña que ella crió, que es su hija prácticamente, me dice, Johnny, mi mamá está a punto de morirse.
Total que yo estaba en mi casa, me arreglé rapidito y bajamos y habíamos como dos hermanos. Y fíjense que están así, que cuando yo estoy en plena oración y estoy ahí inspirado ahí, bajado con Dios, clarito la voz de Dios dentro de mí me dijo: no ore más así, hijo. Ella ya cumplió la misión que yo le di. Y yo me eché a llorar y le dije a Dios: Señor, gracias por revelarme esto. Y yo le dije a la hija, y ella cuando le declaré la palabra, recuerdo que la hija, la mamá tomó nuevamente la palabra y me dijo: sí, yo sé que eso es así, porque ya Dios envió su ángel en forma de niño y me dijo que yo me iba. Eso fue un día viernes. Y en 3 días, el día lunes, partió con el Señor. Lo que quiero ilustrarle con esto, yo estoy orando y yo tenía años declarando palabra de bendición sobre esta amiga mía y Dios había visto mi declaración sobre ella. Pero Dios, como soberano, le plació en su misericordia decirme: hijo, no ores más por ella. Para mí hubiera sido una profunda decepción que yo declarando, reventándome ahí, sanidad, Señor, larga vida, echamos fuera todo demonio de muerte, y se me muere la viejita. Y Dios no me hubiera dicho nada. Eso me hubiera decepcionado. Porque si yo digo que Dios es mi amigo, si Dios es mi papá, si Dios está dentro de mí y no me dice nada, yo me hubiera sentido lo que se llama una sensación de fraude. Defraudado por Dios. Pero le doy gracias a Dios. De hecho, me recuerdo que hice una oración muy especial en secreto y le dije: Señor, gracias porque tú eres el soberano, y aunque no tienes que estarme dando explicaciones a mí, sin embargo miraste al polvo y hablaste tu palabra. Eso es lo que Abraham, con un propósito mayor, porque era por todas las naciones, y Dios lo había constituido para ser elemento de bendición a todas las naciones. Fíjense, yo fui solamente por una persona y amiga. El propósito de Abraham era más grande. Se pierde de vista. Pero el hecho de que Dios no le dijera lo que iba a hacer hubiese sido un gran desagravio en la relación. Por eso Yahvé dijo: ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer. Si yo te digo, tú eres amigo mío y voy a hacer algo que va a afectar a ti o a tu familia, lo más lógico es que yo lo revele. Porque solo el hipócrita esconde y lo utiliza para traicionar. Diga conmigo: Dios no es hipócrita ni traidor. Ok. Ahí para que conozcan un poquito quién es tu Dios. Dios no es hipócrita ni traidor. Pues yo lo conozco, Él va a enseñar mis caminos a su descendencia para que yo derrame sobre Él lo que le he dicho. Ok. Entonces Yahvé dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado ante mí, y en gran manera se han agravado sus pecados. En otras versiones dice sus quejas, sus gritos han llegado ante mí y sus pecados se han agravado. Ese clamor representa la acusación. Dice que la acusación había llegado delante de Dios. Estos estaban clamando por Sodoma y Gomorra para que Dios la destruyera. Se estaban quejando delante de Dios por las abominaciones. Y aunque la Biblia nos muestra que la perversión de Sodoma era del más grande hasta el más pequeño, pero había gente como Lot, que la Biblia no lo dice, pero alguien estaba clamando en contra, estaban obstinados del tipo de vida que se llevaba en Sodoma y en Gomorra. Inclusive, parte de los vecinos estaban implicados en el mismo tipo de vida de ellos, pero otros vecinos no estaban de acuerdo. Ojo con esto.
Mi querido país llamado Venezuela, hay gente que está orando en contra de Venezuela desde hace muchos años por la envidia. Porque Venezuela, Dios la tenía, y creo que la tiene a pesar de lo que está pasando, como centro de bendición para muchas naciones. Que ahorita le ha tocado vivir un mal momento. En Venezuela ha habido hasta balaanes que han sido contratados de otras naciones para maldecirla. Y eso es un clamor, y llega a Jehová. Usted sabía que Balaán, Dios escuchaba sus oraciones, y cuando maldecía, maldecía. Pero hubo un día que se tropezó con el pueblo de Israel, y cuando fue a maldecir a Israel, ¿qué hizo Dios? Le cambió su maldición en bendición. Porque el brujito tenía un poder en su lengua que hasta el mismo Dios tuvo que pararlo y decirle: con este no te metas. Con este sí es verdad que no te vas a meter. Yo te he permitido que tú hagas y deshagas con muchas naciones, todo bien, pero con este no te metas. Y le tomó los labios, y Balaán tuvo que proclamar bendición. Así que yo declaro en esta hora que todo brujo que haya estado maldiciendo a Venezuela, que haya sido enviado para destruir con su palabra nuestro país, Dios le toma la boca y empiezan a declarar bendición. La gente, cuando habla de Balaán, habla con sumo respeto y lo presentan como profeta. Y la Biblia nunca llama a Balaán profeta. En el Antiguo Testamento, el hombre era tan tremendo y sabía las artes espirituales, que el hombre sabía cómo buscar el mal y cómo buscar el bien. Porque cuando él se acercó a Dios para buscar a la presencia y maldecir a Israel, acusar a Israel, Dios, primero la Biblia dice que se acercó con dádivas de adivinación que le dieron los reyes de Moab y los reyes que hacían compañías con Madián y todos los pueblos alrededores que estaban interesados, le dieron las dotes para el sacrificio. Lo dotaron. Y dice la Biblia, vino palabra de Jehová. Eso le sucedió a Balaán 2 veces. Buscó unos montes estratégicos altos, pero igualito, con adivinación. Vino palabra de Jehová sobre él 2 veces. Las 2 veces que fue a buscar con adivinación, se encontró con la palabra. Y no le quedó más remedio que profetizar la palabra, soltar lo que Dios le estaba diciendo. No le quedó otro remedio. Y una tercera vez, oído al tambor lo que voy a decir, que a veces hay personas que están pidiendo al Espíritu Santo en su vida y lo han anhelado fuertemente para que se derrame, y a veces hay una razón que les impide. Te voy a decir cuál es. Porque si estás en esa situación, tú puedes ser libre hoy. Hoy. Hoy es tu día, como predicaba la pastora Miriam. ¿Ok? Fíjate una cosa. Dios, que ve todo y en su reino nada se escapa, Balaán, dice la Biblia, que fue a la presencia de Dios, ofreció la ofrenda respectiva, valga la redundancia, pero no se acercó como las 2 primeras veces, con adivinación, con sacrificios de adivinación, sino con la ofrenda correcta, los implementos correctos como a Dios le agrada. En otras palabras, se despojó de su vestidura de brujito. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él y empezó a profetizar. Y es la profecía, una de las profecías más grandes, porque es directamente sobre el Mesías, el destino de Israel, y aplastando sus enemigos, profetizó del nacimiento de la estrella de Jacob
que todos sabemos que es el Mesías, Jesús de Nazaret. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, dice, y mataron a Balaán el adivino. No fue reconocido en el Antiguo Testamento como profeta. Y dio 3 grandes profecías sobre Israel, sobre los enemigos de Israel, y la más grande sobre el Mesías. Tú me puedes decir a mí entonces qué significa eso. Tú me dirás, sí, pero en el Nuevo Testamento aparecen y lo nombran como profeta. Yo te digo, busca la lista en que lo nombran. Lo nombran en la lista negra de los profetas. Judas y en Segunda de Pedro. Esa es la lista negra de Dios para los que han sido falsos profetas. Es decir, brujos, adivinos, hechiceros, acusadores delante de Dios de los pueblos, y utilizan su poder no para bendecirlos, sino para maldecirlos. Y dice la Biblia que Balaán tenía 2 cosas. Una, el dabar, es decir, la palabra, y era hombre de los ojos abiertos, o sea que era vidente. Este hombrecito, usted dirá, ¿quién es hoy en día? Todos los brujos y hechiceros que expresan las órdenes de espíritus territoriales. Ustedes no se dan cuenta que a veces hay personas que visitan a ciertos países del mundo, por decir un ejemplo, y detrás de ellos lo que viene es una desgracia. Y cada vez que besan la tierra, en señal de dominio sobre la tierra, bueno, yo cada vez que sucede eso le digo, ay Señor, guarda ese país. Pero a veces mi oración no hace mucho efecto, por una sencilla razón, que los líderes de esos países le dieron entrada legal a esos personajes. Desde el punto de vista espiritual, son Balaanes. ¿Y qué quiere decir Balaán? Devorador. Todo lo que está en su camino lo devoran. Tu lucha no es solo contra carne y sangre. Si no recuerdo mal, hay un autor que propone que Efesios capítulo 6 y verso 12, donde dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por cierto, es un autor de hermenéutica, creo que es Alice Lund, citando a otro. Alice Lund en su libro dice que ese texto debería ser leído de la siguiente manera: no tenemos lucha solo, que la palabra solo no aparece en las Biblias, contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y esta lectura propuesta por esta hermeneuta tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Ejemplo, cuando Pablo estaba con un Balaán, dígase en el Nuevo Testamento, el que estaba apartando al procónsul del camino, ¿cómo se llamaba ese brujo? No era Elimas. ¿Y cómo lo llamó Pablo? Hijo del diablo. Lo reprendió y quedó ciego. O sea que la lucha de Pablo no fue solo contra el demonio, lo invisible, sino contra alguien que le estaba dando entrada legal a ese demonio. Y dice la Biblia que este brujo procuraba apartar del camino del Señor al procónsul que estaba escuchando a Pablo atentamente. Pablo se obstinó y le echó la maldición, el juicio. ¿Listo? Se lo quitó de encima. No te vas a arrepentir, hijo del diablo, que siempre trastornan los caminos del Señor. Ahora vas a quedar ciego. Se acabó la pelea. Por eso es que yo estoy de acuerdo con la tesis que propone Alice Lund en su interpretación de este versículo, Efesios 6:12, que la lucha no es solo, y agrega esa palabra, contra carne y sangre. ¿Por qué? Porque llega un momento de que hay vasos, así como nosotros somos la encarnación de la continuación del cuerpo de Cristo sobre la tierra,
hay hijos del diablo que son la continuación del cuerpo del anticristo sobre la tierra. Dice la Biblia así ahora: esta gente acusaba a Sodoma y a Gomorra y dice que se ha agravado ante mí sus pecados. Descenderé, esta es la inspección, y veré si han obrado. Entonces se acercó a Abraham y dijo: ¿con la misma ira destruyes tú a los justos con los pecadores? Le hace la pregunta. En otras versiones dice: Señor, tú eres juez justo, Dios, tú eres juez justo, y tú no destruirás jamás al impío con el pecador. Tú marcas la diferencia. O sea que el primer elemento de juicio es la distinción. Dios separa la luz de las tinieblas, al justo del injusto. Lee la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué hacen con la cizaña? La ponen aparte para ser echada al fuego, y al justo en la bendición. ¿Sí o no? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ok. Entonces se acercó a Abraham y dijo: ¿con la misma ira destruyes tú a los justos con los pecadores? Digamos, no. Conoce a tu Dios. Venezuela podrá haber sido acusada, Venezuela podrá haber sido delante de Dios presentada como una malvada, pero nosotros sabemos que Dios no destruye al justo junto con el pecador. Siempre hay separación. ¿Cuándo sucede esa separación? Al final de la cosecha. Dice aquí: entonces se acercó a Abraham y comenzó a negociar. Si dentro de la ciudad, entonces empieza la intercesión de Abraham. Si hubieran 50 justos, si hubieran tantos, hasta que llegó a 10. ¿Qué papel está haciendo Abraham? Abogado, defensor. Ahora, ¿era por los méritos de Sodoma? No, Abraham sabía que no había ninguno, que todos eran rolo de pecadores. No tenían por sus méritos, por justicia propia, no. Pero Abraham se agarró de una palabra que Dios le había dado. ¿Cuál era la palabra que Dios le había dado? En ti serán benditas las naciones de la tierra. O sea que aún Sodoma y Gomorra, Abraham pensó: si yo voy a ser padre de naciones y Dios va a bendecir las naciones a través de mí, entonces Sodoma tiene chance, Gomorra tiene chance. Qué diferente a la intercesión a veces de nosotros, ¿verdad? Este padre de la fe tremendo. Y dice la Biblia que él empezó yo le digo a esto, a negociar. Señor, y si hubieran 50, Señor, y si hubieran tanto, y así hasta que llegó a 10. Y Dios le dijo: mira, chicos, no hay, si tú consigues 10, yo salvo a la ciudad. Pero resulta que no había ni 10. Y como no había ni 10, dice: voy a tener que destruirla. Y acabó Yahvé hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Tenemos entonces una fiscalía, un defensor, un juez y una causa. El pecado de Sodoma y de Gomorra. El juez dice: no, aquí tenemos entonces un alegato que me dice que la salve porque yo he decidido que él sea padre de bendición, y en eso te incluyo Sodoma y Gomorra. Y otro me dice que ellos merecen morir por causa de su pecado. Vean, tremendo dilema, ¿no? Vamos a buscar Génesis capítulo 13, verso 13. Y los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores en gran manera delante de Yahvé. Diga conmigo, eran. O sea, ya no está hablando del hacer, está hablando del ser. Toda su conducta, su moralidad, sus principios, sus valores ya estaban corroídos y estaban dedicados hacia la maldad. Y dice la Biblia: en gran manera. Ojo con esa palabra, en gran manera, porque este juicio se lleva a cabo cuando la maldad de Sodoma y Gomorra llegó al extremo. Y el juicio de las naciones, por principio bíblico, hay muchos pasajes de eso, te puedo decir, se ejecuta cuando la maldad llega al extremo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Tú descansarás, tu vejez en paz, te irás a dormir,
el pueblo que yo voy a sacar de ti, el literal, el físico, va a estar 400 años de esclavo aproximadamente. Y cuando llegue la cuarta generación, ellos vendrán aquí. ¡Wow! ¡Qué chévere saber el tiempo! Pero la Biblia da una explicación. Cuando el colmo de la maldad del amorreo, o sea, cuando la maldad del amorreo llegue a su colmo, a su plenitud, a su pléroma, los hijos de Israel volverán acá. Babilonia, ¿cuándo es sentenciada Babilonia? Apocalipsis 17 y 18. En el 18 hay un pasaje dice que Babilonia está llena de demonios. Y ahí la palabra llena es pléroma. Y observas el juicio de Dios sobre Babilonia. No importa ahorita cómo interpretes a Babilonia, pero todo lo que tenga el espíritu de Babilonia, y cuando se terminen de endemoniar, y los que no salgan de Babilonia porque no se van a arrepentir, les va a caer juicio. Y los que salieron, como dice la Biblia, salí de en medio de ella, pueblo mío. O sea que hay gente que está en Babilonia, pero son pueblo de Dios. Y Dios los está sacando, Dios los está llamando, Dios los está liberando. Dígalo conmigo: Señor, gracias porque me sacaste de Babilonia y me desligo de todas sus prácticas, de todas sus oraciones, de todas sus órdenes. Gracias. Amén. Y mire lo que hizo Dios. Vamos a leer en el mismo capítulo 18. Ya he escuchado la acusación, el clamor de ellos ha llegado a mí y en gran manera se han agravado sus pecados. O sea que según la acusación, ese prontuario, ese expediente es larguísimo. Descenderé y veré si han obrado exactamente conforme al clamor, o sea, conforme a los acusadores, que ante mí ha llegado. Si no, lo sabré. ¿Qué hizo Dios? Comprobó, inspeccionó, mandó sus emisarios. ¿Por qué creen ustedes que fueron 3 ángeles? Y entre ellos estaba el Señor. Porque Dios fue a inspeccionar cuán acertado estaba la acusación, si había un exceso, si había una falla. Bástese una falla en la parte acusadora para que un proceso, judicialmente hablando, jurídicamente hablando, se caiga, pierda. Bueno, dice la Biblia que Dios inspeccionó, pues, parafraseando el texto, miró. Yo creo que Dios está en ese proceso con Venezuela. Dios está revisando las causas con Venezuela. Porque hay cosas que muestran, hay destellos que muestran que Dios está empezando a cambiar el rumbo. Porque Dios vio la parte acusadora y ya está viendo ahora la parte defensora. Porque ahora es que la iglesia se está despertando y está tomando el derecho sacerdotal de interceder por su nación. Porque ahora es que Venezuela se está, la iglesia se está haciendo consciente de la realidad de lo que está pasando. En este tribunal queda una pregunta sobre qué se acusaba a Sodoma y a Gomorra. ¿Cuál era la causa en sí? La gente dice, no, eso es lo que eran un poco de sodomitas allí. Y bueno, estaban revueltos unos con otros y vino fuego y los destruyó. Nada más lejos de la verdad. Eso es la ínfima parte de la verdad. ¿Usted sabe por qué destruyeron realmente a Sodoma y Gomorra? Parte de su vicio contra natura. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 16. Vivo yo, declara el Señor de señores, que tu hermana Sodoma y sus hijas no hicieron como han hecho tú y tus hijas. Ahí está hablando de Jerusalén, de Samaria, de esos dos. Dice, esta es la iniquidad de Sodoma. Anota ahí la palabra esta. Tu soberbia, hermana, estaba satisfecha de pan y moraba con seguridad, ella y sus hijos, pero nunca socorrió a los necesitados ni a los pobres.
Más bien se llenó de orgullo e hizo lo malo ante mí. Al ver estas cosas, en ellas las arruiné. Lo que trajo la ruina, el castigo a Sodoma y Gomorra, además de la vileza contra natura que nos presenta la Biblia, está allí. Que prosperó, y no era pecado prosperar, su pecado estaba que se llenaron de orgullo y se convirtieron en indolentes ante la necesidad del pobre. Perdieron toda perspectiva social. Entonces, esas son las cosas que dice la Biblia que Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra por no hacer ayuda al necesitado. ¿Cuál ha sido el caldo de cultivo de todas las tendencias de izquierda en la humanidad? Cuando los países, denomínense de tipo derecha o capitalista, para decirlo un poquito más, vamos a decirlo así, más refinadito, se han olvidado del pobre. Los seguros se han vuelto chupasangre. A veces no atienden a la gente porque calculan cuánto alcanzan el seguro y si no les cubre todo, entonces lo sacan, ni siquiera lo reciben en la clínica. Cosas como esa, eso fue el pecado de Sodoma y de Gomorra en su tiempo. Y a ellos les vino la ruina por eso. No atender la necesidad ni reconocer la necesidad del semejante. Lo viví en carne propia. Trabajé en una alcaldía. Los empleados tenían su programa de beneficios sociales, sus juguetes, sus primas para los muchachos por estudio, la prima de profesionalización y todos los beneficios que el gobierno normalmente, un poco más, un poco menos, pero cada gobierno le da a sus empleados. Resulta que había una falta de acuerdo porque nosotros, en cierto sentido, aunque éramos recursos humanos, pero había un departamento que se llamaba Coordinación de Bienestar Social. Y a ellos establecían realmente la política de cómo se repartían y se aplicaban esos beneficios. Nosotros teníamos una información mandada por ellos mismos, pero ellos tenían otras debajo de la manga. Y como nosotros entramos allí por la tolda roja y los otros entraron por distintas toldas, pero yo desde que entré allí por invitación de unos compañeros míos, yo le dije al Señor, Señor, yo me propongo no servir a ninguna tolda política, sino a mi país, primero a ti y a mi patria. Me propuse eso en el corazón. Y recuerdo que había entonces esa incomodidad, porque la gente iba con su derecho, por supuesto, a reclamar su beneficio, a solicitar su beneficio. Muchos de ellos iban en buena lid y algunos ya se ponían medio disgustados, pero los culpables no éramos nosotros. Y yo me cansé de esa situación y dije dentro de mí, esto no puede ser. Y me fui al departamento ese. Y le dije, miren, así mismo le dije, yo entré por la tolda roja. ¿Usted no sabe quién soy yo? Bueno, yo le estoy diciendo quién soy. Me llamo fulano de tal, trabajo en tal parte y ustedes están por otra tolda. Al igual que yo, estamos aquí por una tolda política. Pero yo quiero decirles algo. No podemos trabajar así. ¿Por qué? Porque nosotros, los que estamos allí, no preguntamos si es tolda roja, tolda blanca, tolda amarilla, tolda morada, tolda lo que sea. No, no. Nosotros, nuestra conciencia es que ellos se lleven y hagan cumplimiento de su derecho solicitado. Así que vamos a trabajar bien por el país, porque así como a mí no me importa la tolda de ellos, y de hecho la mayoría que iban a solicitar beneficios eran de las toldas, todas menos rojas, entonces tomaron conciencia, porque ellos mismos se estaban, vamos a decirlo así, perturbando. Ellos mismos estaban entorpeciendo su labor con sus propios
compañeros de tolda política. Por su ceguera, por su sectarismo. Y eso pasó. Y eso es un micro de lo que pasa a gran escala en el país y ha pasado desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque la visión de una tolda política ha predominado sobre la visión de servir a un país. Eso es gobierno de Sodoma y de Gomorra, porque no te hace ser sensible a los pobres, al necesitado, al que tiene derecho, porque se lo ha ganado con su trabajo. Ese pecado llevó a la destrucción a Sodoma y a Gomorra. Por eso es que a mí yo a veces no le paro muchas cosas cuando empiezan a hablar que si Sodoma, Gomorra, que si el tiempo, que si lo que tienen preferencia contra natura. No le paro. Porque cuando yo leo mi Biblia me doy cuenta que la causa de destrucción de Sodoma y Gomorra, la parte sexual, fue solo un apéndice. Porque lo que originó la destrucción te lo está diciendo Ezequiel capítulo 16, el que acabamos de leer. ¿Sí? Gente que prosperaron y se hicieron indolentes. Gente que en Venezuela la élite se enriqueció mucho, pero había un cordón de la miseria. Por eso es que a mí cuando me dicen no, que el culpable es la cuarta, que la quinta, que yo no sé, no. Eso es un hilo que se ha ido tejiendo desde hace muchos años de corrupción en Venezuela. Y lo que estamos viendo ahorita es la consecuencia de conductas que se fueron acumulando a través del tiempo, se fueron sembrando y ahora se está cosechando. Pero la cosecha no es la que Dios espera. A Dios no le agrada esta cosecha. A Dios no le agrada lo que está pasando en este país. Usted recuerda lo que leímos en el primer sermón. ¿Cómo se llama en este tiempo? Le dice, oíd el príncipe de qué? De Sodoma. ¿Aló? ¿Cuándo creen que Dios nos está revelando cómo está el país, nos está dando una radiografía? Amén. Entonces, si tú piensas que Dios enjuició a Sodoma y a Gomorra, o sea, la juzgó y la halló culpable por la homosexualidad, mi propósito es decirte en esta tarde que no es así. Aunque obviamente que eso fue un elemento de juicio, eso estaba dentro de la acusación, ¿sí? Como no, eso es verdad. Pero había un pecado más grave, la ociosidad, la indolencia. En otras versiones te habla de la ociosidad. Tú vas a una oficina de gobierno y le dicen, tienen que trabajar hasta la 1 y ya a las 11 están recogiendo para irse. Eso no puede ser. Eso se llama ociosidad y latrocinio. Ociosidad porque estás dejando de trabajar y hay gente que necesita ser atendida y para eso es tu horario de trabajo. Y latrocinio porque estás robando un tiempo que Dios ha puesto para tu vida. Yo le doy gracias a Dios que las veces que me tocó trabajar no lo hice con la conciencia de una tolda política, sino con la conciencia de mi patria, de que Dios me había puesto allí para bendecir a mi país y hacer y cumplir con mi trabajo. Había una señora que en una oportunidad pasamos una vergüenza, ella llevó unos papeles y yo no sé qué mano rara entró allí y se extraviaron. Y la señora estaba reclamando, solicitando una pensión. Qué señora tan humilde, Dios la bendiga donde quiera que esté. Y ella llegó, mire mijo, tome esto, y se le tramitó todo, o mejor dicho, se le recibió todo, listo para pasarlo a tramitación. ¿Qué sucedió? Los papeles se desaparecieron, las copias, todo. Una mano negra vino, sí, porque hasta el sol de hoy no me pregunto,
yo me pregunto, ¿qué pasó allí? Se desaparecieron los papeles. Llegó la señora otra vez. Mire, ¿qué pasó con lo que yo estoy solicitando? De muy buena manera. Una señora mayor. Me recuerdo que el compañero que estaba conmigo, Dios también lo bendiga donde quiera que esté y lo ayude con su espíritu. Y yo dijimos, no, nosotros no sabemos qué pasó porque estos papeles se desaparecieron, pero están bajo nuestra responsabilidad. Señora, ¿usted tiene los originales allí? Sí, mijo, discúlpenos, permítanos para sacarle la copia. Sacamos la copia con nuestro propio dinero. Le pagamos todo, señora, ya está listo, le hicimos la carpeta inmediatamente a tramitación. Porque asumimos nuestra responsabilidad. No como otras veces que dicen, no, vuélvase. Vamos a ver, señora, que está en trámite, embuste. A lo mejor está engavetado. Y ellos saben que está desaparecido y para darse un chance. Ah, no, señora, mire, disculpe, después que ha pasado como 3 meses. Ah, no, señora, mire, de verdad lo lamentamos mucho y le ponen una cara de oveja porque son artistas. Pero, oye, usted puede traer los originales y sacar las copias. Y entonces a veces hay gente que se calienta y dice, no, pero es que esto no puede ser. Yo lo traje ya y reclaman su derecho y tienen razón, pues. Y entonces lo ponen otra vez a sacar copias y se van 3 meses más. Eso no puede ser. Eso tiene que acabarse en este país. Mire, hermano, yo le digo una cosa, si usted es blanco, amarillo, rojo, azul, desde el punto de vista político, no me importa. Yo le animo a que usted lo haga con la conciencia de que Dios lo puso allí para bendecir a su país con su trabajo honesto. Llegue a su hora, no robe el tiempo, no eche el carro. Hay gente que se llaman Pedro Pérez Carrero. Y si alguno es de apellido Carrero literal, por favor no se ofenda, es una broma que estoy haciendo. ¿Ok? Porque además de los 2 apellidos correspondientes de papá y mamá, entonces como echa tanto carro le dicen Carrero. No, si queremos que esto cambie, porque nos están acusando seriamente otras naciones. Señor, porque tú has bendecido a Venezuela tanto. Señor, porque tú le diste tantos dólares. Señor, pero mira cómo lo gastan ellos. El petróleo, le dicen la Arabia Saudita, la Venezuela Saudita, perdón. Señor, mira, y se van de lujo y está barato y dame 2. Y nosotros aquí, Señor, comiéndonos aquí en la Carraplana. ¿Cuántos países por envidia no le pidieron a Dios y clamaron contra Venezuela? ¿Aló? ¿Siguen aquí todavía? Ok. Entonces nosotros como abogados defensores, juntamente con Cristo, yo preguntaría, ¿cuál sería tu alegato para la defensa de nuestro país? ¿Cómo nos presentaríamos delante de Dios? El resto de la historia ya lo sabemos. Chispas y candelas sobre Sodoma y Gomorra, no me importa si fue una cuestión interestelar, si fue un volcán, hay varias teorías sobre eso. La mayoría se inclina que fue por volcán, otros dicen por cuestiones subterráneas. Yo me inclino por las cuestiones interestelares, pero bueno, eso vamos a dejarlo a la ciencia. Cuando la ciencia esa es la perinola de ellos. Eso es para que ellos se distraigan ahí un rato. ¿Ok? Cuando Dios les muestre las pruebas y les diga realmente qué fue lo que pasó ahí y ellos lo descubran, entonces ahí vamos a entender qué fue lo que pasó. Si fue un volcán, si fue cuestiones subterráneas o si fue una cuestión interestelar. Lo cierto es que la Biblia dice que sobre esa gente llovió fuego y azufre. Y Dios, cuando sentenció, dijo, salte de ahí con tu familia.
Y Abraham le dijo, mira, no puedo sacar más nadie. Es verdad que yo te puse por padre de las naciones, excelente credencial, eres mi amigo, pero lo que dice la acusación fue totalmente cierto. Ninguno de ellos reúne mérito. Ninguno de ellos. Lo que puede hacer por ti Abraham es salvar a Lot, que es justo, y a su familia. Eso es lo que puede hacer por ti. Esa fue la sentencia del juez. La demanda fue admitida con lugar y se declaró destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Yo espero que en Venezuela no suceda eso. Es más, hasta donde Dios, yo he podido percibir de Dios, yo creo que Venezuela va a ser restaurada. No le puedo decir en qué tiempo, pero sé que Venezuela va a ser restaurada. Vamos a presentar el alegato a favor de Venezuela. Jehová, en el nombre de Jesús te doy gracias. Quiero darte gloria. Señor, reconocemos sí nuestras debilidades, fallas, indolencia, pecado, iniquidad que hemos cometido delante de ti. Pero con la credencial que nos da de Jesucristo y podemos acercarnos al trono de tu gracia para hallar oportuno socorro. También quiero darte gracias, Señor, porque tú sembraste en Venezuela la libertad. Tú nos sembraste el ser solidario. Tú nos has dado un diseño único como país y tú nos estableciste en esta nación. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que han hecho actos desde el liderazgo para maldecir a otras naciones que no debieron haber sido declaradas malditas. Señor, en tu nombre, como ministro de Jesucristo, como reyes y sacerdotes sobre la tierra, te pedimos perdón por eso. Y declaramos, Señor, y ratificamos el día que Venezuela dio su voto favorable, Señor, al pueblo de Israel. Y también, Señor, te pedimos que bendiga a los otros hijos de Abraham que están en conflicto con el pueblo de Israel, porque ellos también, Señor, son hijos, aunque según la carne, pero son hijos de tu siervo Abraham. Y declaramos, Señor, la paz sobre estos pueblos, porque tu palabra profetiza que algún día, Señor, se quitaría el yugo y estos dos hermanos, así como Esaú y Jacob, pudieran entrar en la paz y cada quien labró su destino. Yo declaro que estos pueblos, Israel y sus alrededores, Señor, llegan a la paz. Uno de los alegatos que podemos presentar delante de ti es que tú nos has hecho amante de la paz, amante del amor. Señor, gracias por hacernos solidarios. Gracias por permitirnos dar calor humano. Y en esta hora te pido para que sea desarraigado todo espíritu de odio, de resentimiento, de rencor entre nosotros mismos. Todo espíritu de contienda, de división entre nosotros los venezolanos, cae por tierra en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Señor, que ha sido soltado del infierno para destruirnos como nación, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús y declaramos lo que dice tu palabra. Señor, que sobre nosotros amanecerá tu luz, que sobre nosotros amanecerá tu luz, que volveremos a la ley, a tu palabra, al testimonio, Señor, y proclamaremos tu maravilla en medio de la tierra. Proclamaremos tu nombre en medio de las congregaciones, en medio de los parlamentos, en medio del mundo, en medio de los gobiernos. Diremos que Jehová es grande, su reino es para siempre y se ha enaltecido sobre todos los reyes de la tierra. Señor, míranos con ojo de piedad. Proclamamos, Señor, humildemente que Venezuela resucita ahora en el nombre de Jesús.